Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. ¡Qué rico show! Bueno, seguimos analizando la realidad nacional y hoy trajimos a un dirigente sindical, Pedro Arturo Moreno, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, miembro del Comité Ejecutivo de la CTV y secretario encargado de Asuntos de Derechos Humanos. Bienvenido, Pedro. Gracias, Pedro Ricardo. Arturo. Gracias, Ricardo. El país ha estado muy movido por la situación electoral y todo el mundo habla de las elecciones, de las condiciones, de las no condiciones, y por otro lado va un país que protesta mañana, tarde y noche contra la terrible situación o por la terrible situación económica que estamos viviendo y social. La crisis en la salud desespera a la familia, niños que con perspectivas de muerte por inanición, que con cantidades rayanas en el genocidio. Yo no sé cuánto será para decretar algún genocidio, pero cifras muy peligrosas. El irrespeto a los derechos humanos, no solo en términos de prisioneros y trato adecuado a los prisioneros, sobre todo a los prisioneros políticos, sobre los cuales abusan mucho, sino el resto de los derechos humanos. Y hay una preocupación en mí de que el debate es extraordinariamente politizado y muy poco socializado. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Un saludo a tu audiencia. Yo creo que más bien que lo político ha sido llevado hacia la politiquería, no hacia lo que debería ser, o sea, el manejo del bien común. Nada. Es decir, en ese sentido la CTV cree que las organizaciones sociales hoy deben ser lo más políticas posible. Políticas en el sentido, vamos a decir, separándolo de esta degradación, vamos a decir, donde se han impuesto, pues incluso el propio funcionamiento de los partidos está muy alejado de lo que eran las organizaciones que proponían planes, programas de desarrollo, o sea, que había competencia, que la ideología significaba una competencia sana entre proyectos, todo, entre claro, proyectos de sociedad. Hoy esta degradación, vamos a decir, de la política ha llevado a que esté separada del sufrimiento del pueblo. O sea, hay cosas que van paralelas, aun cuando, por supuesto, se habla de la necesidad del cambio político, pero no se considera que la población debe ser un protagonista fundamental de él. Por ejemplo, hubo un debate, una ronda larga de negociaciones en República Dominicana y los temas fundamentales fueron la fecha de las elecciones, condiciones electorales. ¿Dónde estaba ahí el pueblo pintado? Yo no lo vi porque, salvo una frase que podríamos llamar retórica, que se llama ayuda humanitaria. El canal humanitario. El canal humanitario, cómo era, cuánto era, qué pedían, bajo cuáles condiciones, quién lo ejecutaba, quiénes participaban. O sea, ¿dónde están los detalles de esa propuesta para que no sea una consigna tipo saludo a la bandera? Bueno, en definitiva... Porque lo electoral está cortado, pero por horas, pues. O sea, las organizaciones sociales y el sindicalismo en particular, la CTV, desde hace 3 años, desde finales del año 15, es decir, 2015, nosotros estamos planteando la necesidad de que las organizaciones se armen de una propuesta de salida a la crisis, no solamente de salida del gobierno, sino cómo tú vas a atender el daño que se le ha producido a la producción nacional, porque eso ha traído consigo el deterioro de la educación. Es decir, el éxodo masivo, tanto de estudiantes como de profesores universitarios, nos está creando un desfase que a la hora de la reconstrucción va a ser muy duro. El problema del hambre, de la desnutrición infantil, el hecho de que muchas de las clases sobre física, química, matemáticas, biología, los alumnos de bachillerato no la reciben y llegan a ser bachilleres sin ese conocimiento. O sea, ¿qué tipo de profesionales vamos a contar para la reconstrucción de Venezuela? Pero es que ¿qué profesionales va a estar pensando unos muchachos que tienen que salir a ganarse el pan en 6º grado? Es decir, ya, mira, con el drama del 16 se quedó, y fue grande, se quedó corto con lo que pasó en el 17.
Es decir, y todo se anuncia que este año 2018 se está profundizando mucho más la tragedia, porque no hay políticas que estén atendiendo. ¿Y qué está proponiendo la CTV? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que el cambio debe ser un cambio de fondo en cuanto al desarrollo económico, que es la base, incluso le hemos dicho, Venezuela, la única forma de salir de acá, por supuesto hay que entender lo contingente, que es un drama de desnutrición, de falta de alimentos, de medicina, eso hay que entenderlo contingentemente y hay que solicitar la ayuda internacional necesariamente, pero eso no nos va a dar respuesta a la necesidad de reconstruir nuestra economía. En ese sentido, la CTV está convocando a las organizaciones de productores, a Fedecámara, a Conindustria, a Consecomercio, es decir, la necesidad de que podamos establecer alguna vía que nos lleve a un pacto social, por supuesto quitándole todos esos motes tan negativos que se han dado. ¿Cuál es la diferencia entre pacto social y Frente Amplio? Porque eso No, el pacto social es fundamentalmente con la participación de todos los factores que hacen vida en nuestra región, en nuestro suelo. Es decir, la parte meramente partidista se ha ceñido, incluso muy limitadamente, a lo que es lo electoral. Ni siquiera lo electoral vinculado con la organización social, políticamente. Los partidos han perdido incluso ese basamento y esa raigambre que tenían en la organización de las juntas comunales, de las asociaciones de estudiantes. Pero hay como un intento de reencuentro, porque yo, por ejemplo, sé que la CTV está participando en un esfuerzo colectivo que a mí me parece muy hermoso, que va a tener como punto cuspidal o de partida un acto en el aula magna el próximo martes a las 9, a las 10 de la mañana. Oye, logramos algo que de verdad... ¿Cuál es el sentido de ese acto? Ese es un acto... Digo, a la luz de lo que estás exponiendo. La sociedad responde a la crisis, la sociedad insurge frente a la crisis, no para sustituir a los partidos, sino para ser un protagonista directo de los cambios que tienen que producirse en Venezuela. A mí me gusta mucho oír eso, porque pareciera, todo el mundo critica que los partidos, y con razón, le llenan el espacio a todo el mundo, copan los espacios, le quitan la forma de participación a la gente, pero la gente como que no quiere sino participar mangoneado por un partido, cuando hay tantas posibilidades de participación en luchas sociales que no tienen nada que ver con la actividad partidista. Incluso la cultura de la participación política se ha reducido extremadamente. Incluso la Constitución actual, cuando habla en el artículo 71 de los referendos revocatorios, habla también de las asambleas de ciudadanos. No, pero háblame del acto, porque a mí me gusta ver que la CTV y los estudiantes y los sindicatos y las universidades, los colegios, los gremios, sí. Hasta Fedecámara, tengo entendido que está allí invitando. No, Fedecámara, hemos hecho un manifiesto que va a ser leído el martes en el aula magna, donde nosotros nos comprometemos a la transformación del país. Es decir, no nos metemos en los detalles sobre las formas de lucha, sobre ir al 22 de abril o no ir, o si... Claro, por supuesto que exigimos la necesidad de que se respete la Constitución y las leyes, y dentro de esas leyes, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales es muy importante. Seguro. Incluso toda la parte de la Constitución que tiene que ver con los derechos sociales y los derechos humanos son cuestiones primordiales. Nosotros estamos levantando desde la CTV la necesidad de que frente a la debacle salarial nosotros levantemos una propuesta que incluso tiene unos asideros en la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, este acto del 6 de marzo, a lo cual la CTV se ha incorporado de lleno junto con la Asociación de Profesores, FAPU, las organizaciones no gubernamentales. Tengo entendido que la Federación de Centros Estudiantiles finalmente aceptaron participar. Sí, Rafaela Requesen, Zairán, pero todas estaban esas... como alejaditos, pero se logró, pues. No, bueno, lo que pasa es que los 4 meses, vamos a decir, de lo que se dio en llamar la rebelión democrática del año 17, de abril a julio, el estudiantado puso toda su carne en la brasa y
y están sentidos y quizás la forma como fue balanceado esos 4 meses no dio ninguna esperanza. ¿Dónde hubo un balance? No hubo un balance. Bueno, Freddy Guevara trató de presentar unas ideas de balance o de autocrítica, pero la autocrítica que no tiene que ver con las razones reales de los errores que se produjeron, eso no enseña y no es una lección, porque tú puedes, las derrotas muchas veces enseñan muy bien para Claro. luego no cometer los mismos errores. Entonces, frente a eso, el estudiantado está sumado. Es decir, frente a una Eso me universidad... alegra oírlo, porque el estudiantado está como alejado hasta de las clases, ¿sabes? No, pero es que, fíjate, una de las cosas que nos aproxima al sindicalismo con la universidad es la defensa de la autonomía. Bueno. Ahora, ¿de qué sirve la autonomía si están siendo ahogadas tanto la universidad como la función sindical? Es decir, la caída de ¿Cuántos contratos colectivos se firmaron en el 2017? Muy pocos. Incluso fueron contratos básicamente de la empresa Y privada. al revés, ¿cuántos estaban vencidos? No, están alrededor de... Las últimas cifras son alrededor de 120, 125 contrataciones que han estado vencidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la forma de enfrentar la contratación colectiva? Hoy, las federaciones del magisterio están prontas a presentar el pliego unificado para debatirlo con el Ministerio de Educación. Es decir, yo le estaba proponiendo a los compañeros de la Federación Venezolana de Maestros, del Colegio de Profesores, de FETRACINE, que nosotros no podemos seguir entrampados en esa cuestión de porcentaje. O sea, nosotros tenemos que exigir... Porcentajes salariales, dice. Es decir, porcentajes que frente a... Frente a la inflación se quedan... Pero desnudos. la inflación Mira, del año... Pedro, el tiempo es cruel. Te quedan 30 segundos, te lo regalamos para que te dirías a tus seguidores, a tu público. Los trabajadores llamamos a que este acto del aula magna sea el inicio de una lucha de todas las organizaciones sociales por levantar el ánimo, el aliento. No nos rendimos, quiere decir que vamos a luchar por salarios dignos, por trabajo decente, vamos a luchar por salvar la universidad, vamos a luchar por salvar la escuela, vamos a la necesidad de que la ciudadanía vuelva a tomar a los consejos comunales, a sus organizaciones de base, como organizaciones de lucha, junto con una propuesta de transformación del país y de cambio político. Bueno, más claro, no hay más nada. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Estos son Ricardo. tus espacios, vuelva cuando quiera. Hasta mañana, queridos amigos. Muchas gracias, Ricardo. Y recuerden de ya el acto de la UCB. Qué rico.